En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mis labios. Invoca tu alabanza. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza. Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Amén. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza. Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Compartimos la lectura de San Lucas, capítulo 10, versículos 1 al 11. La lectura de esta mañana voy a intentar hacer la lectura, si no, ustedes me ayudan, porque ando muy resfriada. Entonces, la lectura del día de hoy está en la página 1505 y dice así. Después de esto, el Señor designó a otros 72 y los envió de dos en dos para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios a donde él debía ir. Y les dijo, la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Vayan, yo los envío como ovejas en medio de lobos. No lleven dinero ni alforja ni calzado y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar en una casa, digan primero, que descienda la paz sobre esta casa. Y si hay allí alguien digno de recibirla, esa paz reposará sobre él. De lo contrario, volverá a ustedes. Permanezcan en esa misma casa, comiendo y viviendo y bebiendo de lo que haya, porque el que trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa. En las ciudades donde entren y sean recibidos, coman lo que les sirvan, curen a sus enfermos y digan a la gente, el reino de Dios está cerca de ustedes. Pero en todas las ciudades donde entren y no los reciban, salgan a las plazas y digan, hasta el polvo de esta ciudad que se ha adherido a nuestros pies, lo sacudimos sobre ustedes. Sepan, sin embargo, que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que en aquel día Sodoma será... Perdón, me parece que me pasé. No importa, no importa. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, paz a ustedes, Dios nuestro Padre, su Hijo Jesucristo. Amén. Continuamos leyendo en el Evangelio según San Lucas, es decir, esta vez el leccionario nos ha dado el gusto de no tener un corte y un salto, por lo menos no demasiado grande. Sí, lo vamos a tener el próximo domingo en los textos. Entonces, tenemos una continuidad de lectura con el domingo pasado. Esto siempre es una alegría porque uno logra mantener un poco de sentido, de continuidad también en la reflexión, no solo en la lectura, juega para los dos lados. Claro, lo que pasa es que, bueno, al leccionario no le alcanzan los domingos para meter todas las lecturas. Entonces, en un momento empieza la tijera filosa de quienes arman los leccionarios. Y bueno, también es interesante porque esa tijera también muestra qué es lo que aquella gente que armó los leccionarios pensó que era más importante y que era menos importante, o después sus propias interpretaciones también entran a jugar en esto. Nada es totalmente neutro en estas cosas. Nos hemos movido. Recuerdan que básicamente, para no hacer todo un recorrido por el domingo pasado, pero básicamente los textos del domingo pasado tenían que ver con el discipulado, y uno puede mirar esos textos de manera ultradramática y exigente, o los puede mirar, si quiere hacer una lectura más amplia del Evangelio. Especialmente, tengamos en cuenta que leemos a Lucas este año, y Lucas, si uno quisiera ponerle un título general, uno puede decir que Lucas es
el evangelista de la misericordia de Dios. Es decir, la centralidad de Lucas siempre está en esto de la misericordia. Ahora, la misericordia de Dios también implica no lo que a veces confundimos en el uso de nuestro idioma. Misericordia no hay que confundirlo con estupidez. O sea, misericordia es una mirada activa, transformadora, de bienestar para con las y los demás. Pero no hay que confundirlo con una imagen de que todo da igual y que Dios es el tonto que no ve nada, ¿no? Esta tensión está en el texto de hoy también. Y cuando Marta iba a leer ese último versículo del párrafo, es interesante. Los del leccionario le metieron un tijeretazo, pero ahora vamos a ir a ver qué decía, porque es interesante cómo construye sentido. Y si hacemos un repaso rápido del domingo pasado, bueno, estaba esas sentencias tan duras de Jesús, deja que los muertos entierren a sus muertos, el que pone la mano en el arado y mira para atrás no sirve para el reino. ¿Qué más? Las zorras tienen cuevas y esta cosa del Hijo del Hombre no tiene dónde apoyar la cabeza. Y que es la primera de las tres. Antes de que estos chicos, los hijos de Zebedeo, ¿no? Querían arreglar ahí sus propias diferencias con los samaritanos con un par de bombazos del cielo, que Jesús dice, no vamos por ahí, vamos por otro lado. Es decir, aparecen esas tres sentencias. Claro, uno puede leerlas como dramáticas, como todo lo que debe soltarse para el discipulado. O sea, pero también se pueden leer, y posiblemente es como Lucas nos lo está trayendo, para leer Lucas también como relato grande y no quedarnos en el pedacito, ¿no? Son liberadores, porque ante el reino de Dios nada traemos ni debemos intentar traer. Es decir, es el reino de Dios quien construye y establece las nuevas dinámicas, no nosotros mismos. Para la vieja tradición de la Reforma, los viejos reformadores, en general, con distintas miradas, pero con un mismo lenguaje, nos dirían que la justificación es solo por la fe en Dios y su reino, diríamos, y no por nuestras obras. ¿Se acuerdan? Discusiones de la Reforma, justificados pues por la fe y no por nuestras obras. Bueno, está en este texto. Por eso el decir que uno debe soltar una cantidad de cosas en este lenguaje tan duro y casi dramático, tiene que ver con esto. Ahora vamos a nuestro texto de hoy, el envío de los 72. Aquí hay un dato interesante para los que les gusta toda la cuestión histórica de la Biblia, y es histórica en el sentido de estudio histórico crítico. La Biblia no es un libro de historia, es un libro de fe. Y ahí a veces se la trata de leer como libro de historia y ahí ya se la lee mal. Es un libro de fe, es la historia de la fe, es el testimonio de Jesucristo. Eso lo dice San Juan, ¿no? Por ahí hacia el final, no el apéndice, el 21, al final del 20, ahí dice estas cosas se han escrito para que aquellos que sin haber visto puedan creer. Bueno, ¿qué tenemos acá? Aquí, pero este dato chiquito, es interesante que Jesús envía 72 discípulos, ¿no? Esta cuestión... Otros 72. Claro, hay ya un recuerdo. Ahora dice 72. Esto es un dato para quien lee. Las naciones, según el Antiguo Testamento, en la lista de las naciones, y aquí está la diferencia. Para la Biblia hebrea son 70. Para la Biblia griega, la Septuaginta, son 72. Esto es un poquito una picardía casi de Lucas, pero bueno, muestra que la comunidad con la que Lucas se relaciona, o a partir de donde surge esto de ordenar relatos, lee la Biblia griega. Es decir, esta traducción de los 70 sabios, dice la tradición, que era controvertida, ¿no? Porque el tema era que pasa como con las nuevas traducciones de la Biblia. Están aquellas y aquellas personas que el día que empezó a haber más traducciones estaban como horrorizados de que la Reina Valera, que era palabra sagrada, bueno, dejaba de hacerlo.
o como era el King James para mi abuela, que era el único texto válido, ¿no? El texto inglés de King James era el único texto válido. Bueno, empieza a haber más traducciones, algunas mejores, otras peores, pero algunas más. Ahora, esto no es nuevo. Ya en la época que Lucas escribe, estaba esto. Los que leían la tradición, los que eran ultra tradicionales, por supuesto, iban al texto hebreo. Y los otros, que ya no manejaban tanto hebreo, especialmente uno ve que el cristianismo, que aún no puede decirse probablemente que es cristianismo como se conoce después, que comienza a desparramarse por otros lados, leen el texto griego, que es lo que podían leer, era la traducción. Y aquí, cuando dice 72, es una pista para saber que esta gente es gente que está leyendo el texto griego, que encuentra que también en esas traducciones podían encontrarse con ¿con qué? Con la palabra de Dios, Jesucristo, palabra hecha carne, no con esas minucias de las letritas y todo, sino que en eso, en esa dinámica, la palabra. Y ahora el envío, que si Lucas lo trae acá, es también una reflexión de la propia comunidad de fe de la época. Enviadas, enviados, ¿a qué? Marta venía leyendo y por ahí dijo, me estoy pasando en el versículo, pero yo me voy a tomar ahora la libertad, ya que Marta lo puso en el escenario. Ese versículo 12, que los leccionaristas, se dirá, qué sé yo, que son los profesionales, los y las profesionales de armar leccionarios, qué sé yo. Debe ser una profesión también, ¿no? Como hay muchas. Una vocación, diría Lutero. A ver, les aseguro que en aquel día es la idea de juicio, ¿no? Dice, Sodoma será tratada menos rigurosamente que esa ciudad. Claro, hay que ver un poco que esto, pese a que el leccionario lo ha recortado, le da marco al texto. Vayan, yo los envío, arrancaba, como ovejas en medio de lobos. No lleven dinero, no lleven alforja. O sea, hay un marco que después a veces ocurre que comunidades, iglesias empiezan a decir, hay que hacer así, hay que vivir de esta manera. Y como que se sacralizan formas, por ejemplo, la austeridad, que está muy metida en el protestantismo, no está de más en un poquito, en los extremos en que nos lo metieron probablemente es perjudicial para la vida a veces. Uno dice, bueno, porque hay que ser austero, entonces no vamos a prender la calefacción, después en antibióticos y vamos a vivir menos porque nos vamos a morir de frío. Pero bueno, pero fuimos austeros y morimos en buena ley. No nos va a servir de nada porque la justificación por las obras no va, pero así lo tenemos metido. Especialmente los que por ahí tenemos algunas trazas familiares más de la línea que también, ¿no? en las tradiciones se van cruzando las cosas de la Reforma. El luteranismo original no lo tiene casi, pero después vendrá el movimiento del pietismo, aquellos que concentraron también formas de vida, como las comunidades de laicos y laicas, pero con estructura un poco monástica, como Zinzendorf, los hermanos moravos, ¿no? O sea, la iglesia morava hoy en día todavía mantiene ese luteranismo de Zinzendorf hasta en la liturgia. Para los que son luteranos de toda la vida, y si vamos al culto, al servicio en las iglesias de los hermanos moravos, nos sorprenden algunas cosas, ¿no? Como esto de separar el pan, se hace la consagración de la mesa, se reparten las hostias o el pan, después se canta y todo, después se hace la consagración de la copa. ¿Y por qué hacen así los hermanos moravos? Y porque Lutero dice que hay que hacerlo así. Nosotros no hacemos lo que dice Lutero, seguimos con otras tradiciones. Pero los moravos, cuando uno les pregunta, ¿y por qué? Dice, porque Martín Lutero dijo, y si uno va a los textos, los moravos tienen razón. No quiere decir que vayamos a cambiar lo que hacemos porque no es lo importante. Pero a veces las costumbres y las tradiciones se vuelven más sagradas que lo sagrado. Y nuestro texto de hoy nos lleva a esto. ¿Qué es lo sagrado?
vemos que estas, no sabemos, son enviadas a los lugares que Jesús va a ir. Es decir, recuerdan que la vez pasada, el domingo, decíamos que mucho de lo que Lucas está presentando es un Jesús que se está separando de los conceptos del precursor como el profeta Elías. Truenos del cielo y esas cosas, bueno, libro de los reyes, ¿no? Ahí hay tradición de Elías. Porque la tradición también dice que antes del Mesías volvería Elías. Entonces Jesús se está separando de esto y está poniendo otro tipo de conceptos. Y Jesús mismo nos va a decir que Elías ya ha venido en la figura de Juan el Bautista. Bueno, pero ahora quienes van delante no es Elías o el Bautista, sino discípulas y discípulos. Es decir, hay un cambio. Y ahora vamos a ver un poquito en el texto a qué. Justamente en esto que es lo sagrado, porque el problema a veces que enfrentamos como comunidades de fe, como iglesias, como personas cristianas, es esto de traer lo que hemos aprendido, lo que venimos arrastrando, lo que nos parece, lo que nuestras comunidades han construido en el tiempo, y que a veces son respuestas para algún momento, pero que no son respuestas para siempre. Y entonces cuando nos acercamos al texto bíblico, hacemos lo que las especialistas y los especialistas serán, supongo, llaman leer hacia el texto. El término técnico es eisegesis. Leemos hacia adentro. No dejamos que el texto hable hacia afuera y escuchamos, sino que vamos y lo leemos para encontrar que lo que nosotros pensamos está bien. Y nuestros ojos, entonces, acomodan lo que el texto construye a lo que queremos escuchar o ver. Entonces, bueno, el trabajo de quien deja que el texto hable, la comunidad, hace lo contrario, hace exégesis, deja que el texto traiga hacia afuera. Entonces, claro, cuando hacemos eisegesis, leemos y decimos, bueno, acá está la lista de lo que hay que hacer. Y perdemos la profundidad de lo que el texto nos está dando para que leamos desde el texto. Entonces, ese final tan interesante, porque ustedes recordarán todas esas historias de Abraham, Sodoma, Gomorra, Lot, toda esta historia, mal leído por la historia del siglo XX, especialmente fin del XIX y siglo XX, épocas marcadas por obsesiones con el sexo. Entonces leyeron en el texto lo que el profeta Ezequiel señala que no se lee por ahí. ¿Cuál ha sido el pecado de Sodoma? Según el profeta Ezequiel, no pueden ir a leer Ezequiel si quieren. No cuidar de sus huéspedes, no ser hospitalarios. Y tengamos en cuenta que en el desierto, y estas son culturas del desierto, más allá de que la gente que está leyendo a Lucas posiblemente en el primer siglo es gente de las ciudades de Asia Menor. Entonces, por eso Lucas tiene que estar constantemente trayendo algunas cosas para conectar. Pero en el desierto, no cuidar de los huéspedes, no atender al que llega, a la que llega, y es la diferencia para esas personas entre la vida y la muerte. Acá, las ciudades y todo, bueno, también puede serlo, ¿no? Es decir, la ciudad también es muy fría en sus miradas hacia los y las demás. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado entonces? Claro, después cuando empiezan las obsesiones con el sexo, porque está bien, lo que está diciendo el texto también es que, claro, en esa situación con Lot y las visitas, claro, hay que cuidar integralmente de las visitas. Tampoco está bien violarse a las visitas, ¿no? Que era lo que estaba pasando en el texto, pero ese es el problema de ese texto, de que a las visitas, a los huéspedes, se los debe cuidar sagradamente. Fíjense que nuestro texto, cuando uno agrega ese versículo que el leccionario le metió la tijera, nos está diciendo algo. O sea,
ir como ovejas en medio de lobos, la vulnerabilidad de todos y de todas que justamente son, entre comillas, de afuera de esos circuitos, extranjeros, de afuera. Es decir, cómo los y las vulnerables tendrán un lugar, porque si vamos al Sermón del Monte en Mateo o el Sermón del Llano en Lucas, estas y estos, el reino les pertenece, dice Jesús. Entonces el reino de Dios, vulnerabilidad y dependencia los unos de los otros, interdependencia, tal vez uno podría decir, son indicadores de esta presencia del reino de Dios que está presente. Fíjense que no va a decir, bueno, vayan y háganles aprender el catecismo. No dice eso. Vayan y díganles que se memoricen la Biblia. No dice eso. O sea, el anuncio es que el reino está cerca de ustedes. Y con esto de que el reino está cerca, hay cambios que se van dando. Las enfermedades son curadas. ¿Qué más dice el texto? A ver. Tengo que acomodar la lupa un poquitín. Donde curen a sus enfermos y digan a la gente, el reino de Dios está cerca de ustedes. Recuerdan que también Lucas nos va a contar que en la sinagoga de Cafarnaúm, Jesús va a decir, cuando lee cuestiones que tienen que ver con el reino y con el profeta Isaías, que esto está en cumplimiento, esta cercanía del reino de Dios. Que las iglesias con el tiempo muchas veces lo han interpretado, que era hacer que los demás se convenzan más bien de sus propios mensajes, muchas veces más ideológicos que teológicos, pero bueno, aquí el tema del reino está vinculado en estas palabras de Jesús, tal como Lucas lo viene narrando, con el hecho del recibimiento, atención y cuidado. En el viejo modelo del desierto, uno puede leer, por supuesto, entre líneas lo que el domingo pasado la colega pastora doctora Mercedes García Bajo se llamaba esto campo, ciudad, no, era el anterior con Gerasa, en los Gadarenos y el tema del endemoniado, y que un poco viene corriendo por el texto. Lugar seguro, lugar inseguro. La colega pastora doctora señalaba que la ciudad es el lugar donde la gente se siente más segura, el desierto es el lugar de la inseguridad, en este sentido de que uno tiene... Ahora, estas cosas ocurren ahora, estos relatos, fíjense que ocurren en los pueblos, o sea, las ciudades. No son las medidas y tamaños de pueblos y ciudades que a lo mejor están en nuestras cabezas, son pequeñas poblaciones, pero es donde la gente se siente segura entre los propios y donde los y las, entre comillas, ajenos, extranjeros, extranjeras, son vistos muchas veces como amenaza. Pero en este texto, los y las extranjeros, extranjeras que están, son los que traen el anuncio del reino. Lectura también para la iglesia, para las ciudades, que muchas veces la palabra del reino llega desde los márgenes y desde fuera de las comunidades tradicionales y fuera desde las comodidades de todos los días. Pero esta articulación ocurre cuando aquellos y aquellas vulnerables, pensemos en los cuántos y cuántas en el mundo de hoy en día, los mayores desplazamientos de gente que han tenido que dejar los lugares donde están por distintas cosas. La guerra, el hambre, la codicia de aquellos que se quieren quedar con los campos que antes eran de los pequeños agricultores y ahora pasa, entonces se los expulsa, a veces con dinero, pero se les expulsa. Es decir, todo un mundo catastrófico de personas desplazadas, y no solo los desplazamientos físicos, sino también estas construcciones de
estigmatización de los y las demás, muchas veces apoyadas en lecturas fallidas de la Biblia, porque ¿cómo se lee la Biblia? A través de la misericordia. ¿Cómo se lee la Biblia? A través de la misericordia, especialmente para aquellos y aquellas más en los bordes, más vulnerables, aquellos y aquellas que son estigmatizados, estigmatizadas. Por eso el texto trae su otra parte, esa imagen de juicio que varía a través del texto bíblico, pero que está aquí en este modelo, digamos, bastante tradicional. En aquel día, lo que para el común de la gente de la época, entre comillas, Sodoma como paradigma de lo peor, bueno, resulta que va a ser tratada más benignamente que esta gente que se cree la mejor y la buena gente, ¿no? Es decir, no quiere decir que esto sea una receta que Dios vaya a seguir, pero lo que está poniendo Jesús, y si sigue, dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros realizados entre ustedes, hace tiempo que se habrían convertido poniéndose silicio y sentándose sobre ceniza. O sea, el silicio y la ceniza es un acto de penitencia, pero tengamos en cuenta que penitencia era el hacer visible aquello que era un cambio de actitud. Es decir, y el cambio de actitud que se plantea en el texto tiene que ver en cómo recibimos a aquellos y aquellas más vulnerables en lugar de estigmatizarles. Ese es el problema. Y ahí está el núcleo de la discusión del reino. No está en aprenderse de memoria el catecismo, que no está de más, claro, porque tampoco hay que ponerlo como un esto en contra de aquello. Pero no nos quedamos en las formas, sino yendo al problema mismo que está trayendo Jesús. El Evangelio, como buena noticia, es especialmente para aquellos y aquellas que nuestro mundo, nuestra sociedad, nuestras construcciones sociales, de las cuales somos parte, no somos externos, somos parte, ha empujado fuera y nos ha creado nuestra propia justificación por ser buena gente. Bueno, el problema es que los textos vienen arrastrando de que esa justificación por ser buena gente no nos va a servir de nada. ¿Que hay que ser buena gente? Sí, claro, pero no nos va a servir. Lo que nos va a servir ante Dios es esta dinámica de fe que se traduce en el hecho concreto del cuidado y la preocupación genuina por el bienestar de todos y de todas, especialmente de aquellos y aquellas que por distintos motivos son empujados hacia los márgenes, ya sea en lo concreto, ya sea en el pensamiento, ya sea en la concepción de nuestras ciudades en toda esta dimensión. Quiera nuestro Señor Jesucristo generarnos justamente esto de que aquellos y aquellas que están en los márgenes son señales de ese reino de bienestar para toda la gran comunidad nueva, esta comunidad que Jesús viene anunciando en Lucas, que también se va generando paralelamente. Dios nos conceda el milagro de ser convertidas y convertidos a esta nueva comunidad. Amén. Arriban los corazones, cerca está la salvación. El tiempo ya madurado es la hora del Señor. Hoy el mundo te reclama, ven Señor Jesús, que venga tu reino de amor. Sin ti la gente perece por el hambre y la presión. Sin ti los pueblos
Ven, Señor Jesús, que venga tu reino de amor. Tú eres nuestra esperanza, eres vida y verdad, libertador de los pobres, mensajero de la paz. Hoy el mundo te reclama, ven, Señor Jesús, que venga tu reino de amor. Tu reino ya está muy cerca, con nosotros Dios está. Que broten pronto sus frutos